Entramos en la recta final del libro de Hebreos. Espero terminarlo pronto. Pero ya entramos en los últimos 2 capítulos. Ya entramos en la parte, podríamos decirlo, aplicativa del libro. Hemos visto muchas cosas en el libro de Hebreos, pero lo principal es que hemos visto a Cristo en todo. En todo lo que el autor ha hablado, en todo capítulo, todo versículo que hemos leído, nos hemos dado cuenta que Cristo está presente. Que Cristo es la meta. Que Cristo es el foco principal por el cual se escribió el libro de Hebreos y por el cual se escribió la Biblia completa. Por lo tanto, nuestro enfoque, nuestra visión debe ser Cristo. Eso es lo que nos ha enseñado el libro de Hebreos desde el principio hasta ahora, hasta el 11 que hemos leído, y que hoy vamos a comenzar con el capítulo 12. Amén. El título del mensaje es, no sé si se alcanza a ver por la luz, corriendo con perseverancia la carrera de la fe. Corriendo con perseverancia la carrera de la fe. Y nuestro texto está en el capítulo 12 de Hebreos, versículo 1 al 3. Esos van a ser nuestros textos. Amén. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, estos versículos son un llamado a la perseverancia. Son un llamado para la iglesia, para ti, para mí, a seguir perseverando en el Señor, a seguir adelante, a no desmayar, a no caerse, sino que a seguir adelante, en todo momento. Y este pasaje, hermano, no solo nos dice que hay una carrera, ¿cierto? Una carrera de la fe, sino que nos dice que debemos hacerlo con el mismo enfoque que lo hizo Cristo. Porque Cristo también vino a este mundo y cumplió un propósito en este mundo. Y es el mayor ejemplo de perseverancia que nosotros podemos tener, es a Cristo. Más adelante vamos a profundizar un poco en eso. Pero ¿cómo debemos correr nuestra carrera? Con la misma mente de Cristo, con el mismo enfoque que Él tuvo en Getsemaní, con el mismo enfoque que Él estuvo camino a la cruz, con el mismo enfoque que Él tenía cuando estaba crucificado. Lo primero que debemos entender, hermano, nuestro punto número 1 en este caso, es que hay una carrera. Hay una carrera en nuestra vida que debemos correr. Hay una carrera que debemos comenzar. Hay una carrera que debemos seguir el camino, ¿cierto? Y aparte, tenemos muchos testigos, que es lo que apunta el texto, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y hermano, ¿quiénes son esos testigos? Los que el autor puso en el capítulo 11, que daban testimonio de la fe. Ser testigo significa dar testimonio. ¿Y qué mejor testimonio que hombres que vivieron y terminaron su carrera? Hermano, eso nos da seguridad, nos da confianza. Porque hoy en día, por ejemplo, yo puedo seguir a un predicador, puedo seguir su enseñanza, puedo seguir sus palabras, pero no me da confianza de que la carrera de él es segura. Porque ¿cuántos grandes predicadores han caído? ¿Cuántos grandes hombres de Dios han caído? No digo que somos perfectos, en todo hay pecado, pero me da confianza saber que Abraham terminó su carrera, que Noé terminó su carrera, que Rahab terminó su carrera y la terminaron en el Señor. Eso me da seguridad, eso me da confianza. Y ellos son testigos, ellos nos dan testimonio a nosotros de que se puede, se puede confiar, se puede perseverar, se puede confiar en Dios, podemos descansar en Dios. ¿Cuántas veces Dios no respondió en el desierto? ¿Cuántas veces Dios no bendijo a Abraham?
a pesar de los tropiezos de Abraham. Usted conoce su historia. Pero el Señor le bendecía y le bendecía. Entonces, estos testigos que dice el texto, Abraham, Moisés, Noé, Rahab y muchos hombres y mujeres, el mismo texto en hebreo dice que faltarían, digamos, páginas para hablar de Gedeón, de Sansón y de muchos otros, que dieron manifiesta su fe. ¿Y de qué manera la hicieron manifiesta? Obedeciendo al Señor. Nada más. Creyendo la voz del Señor y obedeciendo. Pero la mayor historia de perseverancia, que creo que lo vimos en el mensaje anterior, fue la historia de Abraham, que Dios llamándolo, ¿cierto? Desde su tierra, desde su parentela, le dijo, sal de ahí y ve donde yo te estoy diciendo, porque yo haré de ti una gran nación, una gran descendencia. Y él obedeció y le creyó. Y la Escritura dice que su fe le fue contada por justicia. Entonces, hermano, todos estos hombres, todas estas mujeres que pasaron por muchas cosas, y no estoy diciendo que por estar en la Escritura han tenido una vida, digamos, de bendición, al contrario, han sufrido, se han caído, pero nunca desfallecieron en su carrera. Y esa es la exhortación para el día de hoy, hermano. No sé si usted ha estado en alguna carrera antes, digamos de atletismo, no sé. Pero es complicado, hay que prepararse. Son muchas las cosas que uno debe tomar en cuenta. Y lo primero que uno piensa al presentarse a una carrera es llegar a la meta. Porque si no pienso en llegar a la meta, no voy. ¿Para qué? ¿Cierto? ¿Para qué me preparo? ¿Para qué hago ejercicio quizás? ¿Para qué entreno? Si voy a ir a la carrera y no la voy a terminar. No tiene sentido. Usted ve a los atletas de hoy que se preparan con dieta, con ejercicio, con horas de sueño. ¿Para qué? Para ganar la carrera. No van a otra cosa. Van para llegar a la meta. Y ese también debe ser nuestro enfoque, hermano. Si hemos llegado al Señor, si el Señor nos ha llamado, si el Señor nos ha limpiado, debemos tener nuestra mirada en el final, en la meta. Hace muchos años, hermano, en mis tiempos de más juventud, practicaba atletismo. Se llamaba cross country, que era atletismo, digamos, en sendero, como en cerro, para que se entienda. Lo cual implicaba mucha más resistencia y uno se cansaba mucho más rápido. No era el mejor de todos, se lo digo al tiro. Pero uno en su mente, en sus estrategias que uno puede hacer, uno parte pero a toda velocidad. Pero así, del 100% del combustible que uno tenía al principio, quemando el 80% al tiro, los primeros 100 metros. ¿Para qué? Para quedar primero. Pero muchas veces no funcionaba, porque después todos iban pasando. Y cuando uno se da cuenta que el que partió último me había pasado, dije, algo está mal, ¿cierto? Y pasa lo mismo en la fe, pasa lo mismo en nuestras vidas, hermanos. Muchas veces comenzamos la carrera y queremos, pero estar de los primeros. El Señor me llamó a su presencia, me presentó en la iglesia y al otro día quiero ser pastor, al otro día quiero predicar, al otro día quiero salir a evangelizar, quiero hacer todas las cosas para el Señor. Tengo energía, tengo todo y quiero hacerlo todo. ¿Le ha pasado? ¿Ha conocido a alguien? ¿Pero qué pasa después? Se queda sin combustible, se desinfla, queda a mitad de camino, se cansa. Y los que se cansan, hermano, quedan descalificados. Los que se detienen en la carrera quedan descalificados. Y es triste, porque muchos en la fe comienzan así. El Señor dijo, muchos son llamados. Muchos. Pero pocos son escogidos. Ancho es el camino, pero angosto el camino que lleva a la vida. Hermano, la carrera cristiana no es un pique de 100 metros. Es toda una vida. Tenemos toda una vida para conocer al Señor, para obedecer al Señor. Está bien correr,
está bien tener fuerza, está bien tener ese primer amor. Pero si lo vamos a tener solo al principio y no durante y al final, no me sirve, hermano. ¿Se imagina comenzar una carrera y quedar descalificado en los últimos metros? Seríamos el hazmerreír, la vergüenza, ¿cierto? Por eso, hermano, nuestra carrera, tu carrera, mi carrera, porque aquí todos estamos en una carrera. Usted, yo, nadie está corriendo por usted. Usted está corriendo, usted está moviendo sus pies, usted se está preparando en esta carrera. Pero lo importante, hermano, es avanzar. El autor de Hebreos tomaba estas figuras del atleta que se prepara para una carrera, ¿cierto? Volvamos a leer el texto. Por tanto, nosotros también teniendo de alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Se entiende la figura que toma el autor para hablar de nuestra propia vida cristiana? Ahora, todo atleta sabe que al momento de presentarse a la carrera no puede ir vestido, digamos, con mucha ropa, no puede ir vestido con zapatos, ¿cierto? ¿Cómo va vestido un atleta? Zapatillas y las más livianas posibles, ¿cierto? Con ropa y bueno, ahora la usan como ajustada al cuerpo y muy poca ropa. Pero es para no llevar peso extra. Se despojan de todo. ¿Para qué? Para poder correr la carrera, nada más. Pero aquí el autor hace una distinción que me parece muy importante. Porque el autor dice, despojémonos de todo peso y de todo pecado. Hace una distinción. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, el pecado mismo nos atrasa. El pecado mismo es un peso para nuestra vida. El pecado nos aleja de Dios. El pecado es muerte. Pero aquí habla de peso. Y muchas veces, hermano, hacemos cosas, practicamos cosas que si bien en sí no son pecado, pero sí son un peso, sí son una carga que nos impiden avanzar. Veamos una historia bíblica y luego vamos a ver algunos ejemplos también en la Escritura. ¿Usted se acuerda de la historia de Lot y su esposa? Génesis 19:17, sí. Dice, y cuando les hubieran llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Cierto? Se le estaba dando una instrucción a Lot y a su familia, de que huyeran y que no miraran atrás. Luego en Génesis 19:26 ocurre lo siguiente. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él. ¿Y qué le pasó? Se volvió estatua de sal. Hermano, y esto es una clara referencia a nuestra vida, una clara referencia a nuestro pasado, una clara referencia a lo que éramos antes de Cristo. Mire, hermano, la vida cristiana, la vida del creyente, nuestra vida es un llamado a despojarnos continuamente. ¿A despojarnos de qué? Del viejo hombre que está viciado con los deseos de este mundo, que está viciado con el pecado. Somos llamados a despojarnos, a sacarnos el peso, lo que nos impide avanzar. Y no solamente eso, sino que a vestirnos, a revestirnos del nuevo hombre, creado según Dios. Pero muchas veces, hermano, traemos nuestro pasado al presente. Nos persigue, nos cuesta despojarnos, nos cuesta dejar cosas,
Nos cuesta abandonar cosas, nos cuesta dejar cosas que sabemos que nos hacen mal, sabemos que nos atrasan, sabemos que son pecado para el Señor. Y las tenemos ahí, agarradas, hermano. Jesús, Cristo, habló sobre esto en el Sermón del Monte. No lo puse, pero me gustaría hablar sobre esto. Está en el capítulo 5. Voy a leer desde el 21 hasta el 30. Mateo capítulo 5, del 21 al 30. ¿Por qué quise leer esto? Porque para poder hacer esa distinción, para poder profundizar, no simplemente hablar de pecado, no simplemente decir, por ejemplo, el adulterio es pecado. Jesús profundizó mucho más. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, ¿cierto? Homicidio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hasta ahí primero. ¿Es pecado el asesinato? Según la palabra, sí. Pero basta con decir, voy a dejar de asesinar en caso de que fuera un asesino. No. ¿Por qué? Porque Jesús apunta al corazón. No solamente, es pecado en sí, pero está hablando de ese peso que también nos retrasa. Porque usted puede decir, pero yo no soy asesino, yo no soy una asesina. Pero si hay odio contra el hermano, si hay palabras en contra del hermano o la hermana, si hay divisiones, si hay disensiones, si hay envidia, si hay celos, o peor aún, si estoy hablando mal del hermano a escondidas, ¿en qué me convierte eso? Según la palabra, soy culpable del mismo pecado. ¿Se entiende la distinción? Podemos hablar de pecado, pero hay que hilar más fino muchas veces. Otro ejemplo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Hasta ahí? Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, hermano. Otro ejemplo. ¿Es pecado el adulterio? Sí. Si yo dejo de adulterar, ¿me libra de adulterio la práctica en sí? No, porque según lo que dice la Escritura, si yo miro con codicia a una mujer, si yo la deseo con solo mi mirada y mis pensamientos, soy culpable del mismo pecado. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque muchas veces nos conformamos con dejar cosas graves, digámoslo así. Pero en la vida cristiana, en esta carrera que llevamos cada uno de nosotros, debemos hilar más fino. Cada vez se hila más fino. Cada vez uno va hilando más fino. Porque si bien, por ejemplo, yo era adúltero físicamente, pero ya no lo hago,
Pero si hoy en día hay pornografía, hay lascivia en mi mirada, me convierte culpable exactamente del mismo pecado. Y hermano, eso no nos hace avanzar en el Señor. Eso no te hace avanzar la carrera del Señor. Podemos estar aquí, podemos estar en la iglesia, podemos levantar nuestras manos, podemos cantar, podemos orar. Pero si hay odio en mi corazón por un hermano, si hay adulterio en mi corazón, a escondidas, hermano, tengamos mucho cuidado. No vaya a ser que pensemos que estamos en la carrera, pero ni siquiera la hemos empezado. ¿Se imagina estar autoengañados toda nuestra vida, corriendo, entre comillas, pero al final de nuestra vida encontrarnos con otra realidad? Debemos despojarnos de todo aquello que nos impida correr con libertad hacia Jesús. Puede ser un pecado no confesado o algo que nos distraiga de las cosas del Señor. Pero el llamado es claro, hermanos, despojaos. Efesios 4, del 22 al 32. Y así como hablamos de pecado, hermano, también hay cosas que nos distraen. También hay cosas que nos quitan el tiempo. También hay cosas que no son provechosas. Si bien la Biblia no dice son pecados, pero sí la Biblia dice que hay cosas que no edifican, que no me convienen, que no me sirven, que me quitan el tiempo. Efesios 4 del 22 al 32 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es el llamado? A despojarse, a quitarse el peso, a dejar atrás lo que está atrás en nuestro pasado. Si antes era adúltero, si antes era fornicario, si antes era mentiroso, si antes era muchas cosas, en Cristo ya no lo soy. En Cristo ya no lo somos. Somos llamados a despojarnos y a vestirnos del nuevo hombre, en la justicia y en la santidad de la verdad. Pero hermano, si llevamos ese peso en nuestra vida, cuidado. Si llevamos ese peso, usted sabe, yo sé, cuidado. 26. Por lo cual, lo bueno del libro de Efesios, me gusta, que no te dice simplemente despójate, te dice de qué hay que despojarse. Por lo cual, desechando ¿qué? La mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Hablan mentira? ¿Sale mentira de tu boca? ¿Sale mentira de mi boca? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar ¿a quién? ¿Te enojas? ¿Golpeas la pared? ¿Golpeas la mesa? Iba a decir que si pateaban al perro, pero un poco cruel. Pero muchas veces en nuestro enojo hacemos esas cosas. Muchas veces en nuestra ira le pegamos, un combo a la puerta, a la pared, y dejamos el hoyo ahí, en señal de que me enojé. Y muchas veces en nuestro enojo, como hablaba con un hermano una vez, lanzo el martillo. Estoy enojado, me enojé, lo lanzo. Pero muchas veces ese martillo le llega a alguien, ¿cierto? Muchas veces alguien sufre las consecuencias de mi enojo. Despójate de esa ira. Déjalo atrás. ¿Nos podemos enojar? Sí. Pero, dice el texto, no pequéis. Siguiente, 29. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Ha robado alguna vez?
¿Se ha quedado con el vuelto alguna vez? Sí, muchas veces, hermano. Pero ahora, en Cristo, me quedo con el vuelto, hago vista gorda, hago la 45, como se dice. Si bien nos vamos a robar un banco, hermano, pero hilemos más fino. Cuando uno hace su registro social de hogares y debe ingresar ahí el monto que se ingresa mensualmente a la casa, ¿decimos la verdad? ¿O mentimos para obtener algún beneficio? Ojo, y leemos más fino. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermano, ¿hay palabras corrompidas en nuestra boca? ¿Sale bendición de nuestra boca o sale maldición? ¿Salen palabras dulces o salen palabras amargas? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué palabras salen de nosotros, hermano? Si son palabras corrompidas, somos llamados a despojarnos de esas cosas. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, si hay mentira, si hay hurto, si hay malas palabras, estoy contristando al Espíritu. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Debemos despojarnos? ¿Cierto que sí? Hay cosas en mi vida que aún están presentes. Hay peso, hay pecado que aún está en mi vida, que aún está latente y presente. Hermano, muchas veces sí. Muchas veces sí. Pero es ahí cuando nosotros debemos confesar. Es ahí donde nosotros tenemos que perseverar. Es ahí donde nosotros tenemos que ser firmes y seguir avanzando en la carrera. Por eso decía, cada vez debemos hilar más fino. No conformarnos con, dejé de robar un banco, ya no soy ladrón. Pero antes, después de eso, le robaba a mi vecino. Pero después de eso le robaba, el vuelto a mis padres. Hasta que ya no sea nada. El mismo ejemplo que vimos en Mateo. Antes adulteraba. Dejé el adulterio. Pero me gusta ver videos en internet. Dejé eso. Pero sigo viendo mujeres en las calles. Y voy dejando cada vez más. Hasta que el Señor me vaya santificando. Hasta que el Señor me vaya limpiando. Despojándome del pecado, despojándome del peso que me impide avanzar. Porque como les dije hace un momento, hay cosas que no son pecado, pero que no me sirven, que no me edifican. Por ejemplo, sigamos con el mismo ejemplo del adúltero. Imagínense una persona con problemas de inmoralidad y va al gimnasio. ¿Es pecado el gimnasio? No. Pero una persona que tiene ese problema, ¿qué va a ver en un gimnasio? ¿Qué va a ver? Mujeres, hombres, en ropa hiperajustada, y eso le va a perjudicar. ¿Es pecado ir al gimnasio? No. ¿Me edifica? No. Y quizás simplemente ir despierta en mí ese pecado. ¿Se entiende el ejemplo? Qué bueno. Gálatas 5, versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿A quién le está hablando? A los Gálatas. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Mire lo que está diciendo Pablo. Ustedes corrían la carrera bien. ¿Pero qué le pasó a los Gálatas? Se cayeron de la gracia de Dios. Empezaron a practicar cosas que Pablo nunca les dijo que debían hacer. Pero mire lo que les dice Pablo, y es interesante. Vosotros corríais
bien. O sea que estaban en la carrera, estaban en el camino, habían comenzado la carrera, pero se apartaron, quedaron descalificados. Por eso, hermano, cuidado. Yo puedo comenzar la carrera, puedo comenzar mi vida espiritual, mi vida creyente, pero en el camino terminar igual de insensato que los Gálatas. Porque así los trató Pablo. Gálatas insensatos, que habían comenzado, pero que se habían apartado de la gracia de Dios. Mira lo que dice más adelante en Gálatas capítulo 5 del 19 al 21. En el mismo capítulo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Es claro el apóstol Pablo? Es muy claro, hermano. Si hay práctica de estos pecados, no podemos heredar el reino de Dios. Y lo interesante que no habla simplemente de adulterios o fornicaciones u homicidios o borracheras, cosas que uno ya está alejado de esas cosas, ¿cierto? Pero ¿qué dice después? Ira, contienda, celos, disensiones. Y esas cosas muchas veces permanecen en nuestra vida, hermano. ¿Qué vemos en la iglesia hasta el día de hoy? Divisiones, comentarios. ¿Por qué? Porque aún está esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Aún cargamos con el peso, aún cargamos con el pecado. No nos hemos despojado completamente de lo que debemos despojarnos. Y estamos cómodos, entretenidos, llevando nuestra vida cristiana. Convenciéndonos a nosotros mismos que si bien no estoy practicando esas cosas, estoy bien delante de Dios. Pero hermano, quizá no estamos practicando estas cosas, pero no estamos avanzando en esta carrera. Estamos detenidos. Las distracciones de este mundo nos tienen entretenidos y detenidos y no avanzamos la carrera que Dios nos pide que avancemos. Vuelvo a decir, quizá no estoy fornicando, quizá no estoy adulterando, quizá no estoy robando un banco, pero quizá me entretengo tanto en mis cosas que no hago nada para el Señor. Me entretengo tanto con las películas, me entretengo tanto con Netflix, con Amazon, con Disney y todas las plataformas que hoy existen y pierdo el tiempo. Y pierdo el tiempo. ¿Qué hacíamos antes para el Señor? ¿Qué hacías antes tú para el Señor? Llegabas de los primeros a la iglesia. Salías a predicar. Veníamos a los estudios bíblicos, nos conectábamos de los primeros. ¿Pero qué pasó en el camino? ¿Me aburrí? No, me enfrié. Me enfrié. La misma palabra que antes me redarguía, me hacía llorar, me emocionaba, ahora no provoca nada en mí. Al contrario, ¿de nuevo el pastor va a hablar de esto? ¿De nuevo van a tocar el mismo tema? ¿O no? Muchas veces somos así, hermano. Pero en el fondo de nuestro corazón, espiritualmente hablando, me estoy enfriando. Me estoy enfriando. Porque según la palabra, dichoso, bienaventurado es aquel que está día y noche en la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa cuando vienen esos pensamientos a nuestras vidas? De nuevo me voy a conectar al estudio bíblico, de nuevo voy a ir a la iglesia a escuchar lo mismo, de nuevo voy a ir allá, de nuevo aquí, de nuevo allá. Cuidado, hermano. Pidámosle al Señor que reviva ese primer amor. Porque en la iglesia de Apocalipsis, el Señor Jesús le dijo, has perdido tu primer amor.
pero no los descalificó inmediatamente. Les dijo que se arrepintieran para que volvieran a ese primer amor. ¿Qué hacías tú para el Señor? Acuérdate de esos momentos, de tu mejor momento en el Señor. Pero ahora, hermano, ¿qué hay ahora en la iglesia? ¿Qué hay ahora en tu vida? Con suerte, apenas vinimos a la iglesia, apenas nos levantamos. Ya no me conmueve la palabra del Señor, ya no me provoca nada. Me duermo en el culto, me levanto en el culto, con el celular en el culto. No hay temor. ¿Y eso por qué es? Porque no hay temor de Dios, no hay amor, no hay nada. Por eso, hermano, como decía en un principio, cuidado de pensar que estamos en la carrera. Cuidado con pensar que soy un escogido de Dios, cuando al final la realidad va a ser otra. Punto número 3. La mirada fija en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y hermano, esta es una verdad tremenda. Es una verdad tremenda, porque si bien Cristo es nuestro mayor ejemplo de perseverancia, y lo sabemos, ¿cierto? Lo sabemos. Pero ¿cómo es un ejemplo para nosotros? Aquí está en Hebreo, lo acabamos de leer. Jesús mismo, sabiendo que iba a padecer, sabiendo que iba a sufrir, sabiendo que iba a haber cruz, sabiendo que lo iban a azotar, sabiendo que iba a padecer, sabiendo que lo iban a traicionar, que lo iban a golpear, que su sangre iba a ser derramada, aún sabiendo todas esas cosas, siguió adelante. Siguió adelante. ¿A qué estaba mirando Jesús? ¿A qué estaba apuntando Jesús? ¿En qué estaba pensando Jesús en ese momento? ¿Se ha detenido a pensar en eso? Porque sabemos que Él no abrió su boca. Lo sabemos, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba dentro de Él? ¿Qué estaba viendo Él? ¿Cuál era su motivación? El amor. Amor a ti, a ti, a ti, a ti, a ti y a mí. Él no estaba viendo el sufrimiento en sí. Él estaba viendo lo que iba a ocurrir después. Él estaba viendo la gloria que iba a venir después. Él estaba viendo la grandeza de Dios que iba a ocurrir después. Por eso Él pudo resistir el sufrimiento. Por eso Él pudo resistir el oprobio. Por eso Él pudo resistir la traición de un amigo. Porque la mirada de Cristo estaba en lo que iba a ocurrir después. De la misma manera, hermano, tu sufrimiento, mi sufrimiento, debemos pasarlo en Cristo, como Él lo hizo, como Él lo pasó, con su ejemplo. ¿Estás sufriendo? Muchas veces sí. ¿Estás pasando por alguna situación difícil? Hermano, hermana, lo único que te puedo decir, pon tu mirada en Jesús. Pon tu mirada en Cristo. ¿Qué te ha prometido el Señor? ¿Qué te ha prometido Cristo? Gloria. ¿Qué te ha prometido el Señor? Victoria al final de tu vida. Aférrate a eso. ¿Estás sufriendo? ¿Estás afligido? ¿Afligida? ¿Tienes problemas? ¿Has derramado lágrimas? Pon tu mirada en el Cristo glorioso que un día te va a recibir, que un día te va a recibir con los brazos abiertos. Aférrate a eso, piensa en eso, espera eso y va a ver cómo vas a superar cada prueba, cada momento difícil, cada cosa que se levante contra ti. Va a ver cómo lo vas a superar en el Señor. Así lo hizo Jesús, así lo debemos hacer nosotros. Hebreos 12:3, ya para ir acabando.
Hebreos 12:3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermano, ¿tú consideras a Jesús cuando estás sufriendo? ¿Cuando estás llorando? ¿Cuando estás solo, sola? ¿Te paras a pensar en Jesús? ¿Te paras a pensar en el Señor? ¿Te paras a pensar en Él? Y esa es la exhortación final, hermano, el llamado final en nuestra vida creyente, en nuestra vida cristiana, en tu carrera y en mi carrera, que no está exenta de pruebas, que no está exenta de sufrimiento, que no está libre de derramar lágrimas y pasar por momentos difíciles. Mire, hermano, Filipenses 4:13. Yo sé que usted se lo sabe. Versículo favorito de muchos. Yo sé que usted se lo sabe. Pero muchas veces este versículo se usa como cábala. Se usa para todo. Tengo que dar una prueba, no sé, de conducir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo que hacer pruebas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a ir a buscar trabajo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no es así. El texto está hablando de sufrimiento. El texto está hablando de pruebas. Y el apóstol Pablo, sabemos que pasó por muchas cosas. Naufragio, azote, golpe, traiciones, hambre, frío. ¿Pero qué decía él? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dilo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es tu fortaleza. Él es tu fuerza. ¿Estás sufriendo? ¿Estás sufriendo? Hermano, dilo, haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque esa palabra Dios la entregó para nosotros. No le estoy hablando ni de decretar, ni de hacer esas cosas. No, por favor, no. Estoy diciendo que vivamos las promesas que Dios nos ha entregado en Cristo. Y en Cristo, todo lo podemos. Todo lo podemos en Cristo, hermano. Hermana, todo lo puedes en Cristo. Y le digo más. El Señor no te va a dar ninguna prueba que tú no puedas superar. No te va a colocar ningún obstáculo que tú no puedas superar. Y junto con el obstáculo, junto con la prueba, te va a dar la salida. Y esa es la salida, hermano. Cristo siempre va a ser la salida. ¿Usted sabe por qué pasamos por pruebas? Muchos dicen que las pruebas no existen. Pero ¿usted sabe por qué pasamos por pruebas? Dios pone a prueba nuestra fe. ¿Pero usted sabe por qué pasamos por pruebas? ¿Por qué nuestra vida es de tanto sufrimiento muchas veces? ¿De tantas dificultades? ¿Y usted sabe por qué? Porque Dios quiere formar a Cristo en usted. Quiere formar a Cristo en mí. Y no lo va a hacer a través de la abundancia. No lo va a hacer a través de la prosperidad. Lo va a hacer a través del sufrimiento. Miremos a Job. Tenía todo. Mismo Señor dijo de Job, varón perfecto, justo. ¿Pero qué le pasó a Job? Fue probado. Y él dijo al final de su vida, de oídas, te había escuchado. Había escuchado de ti, me habían hablado de ti. Pero ahora mis ojos verdaderamente te ven. En tu prueba, hermano, en mi prueba, Dios va a buscar sacar no lo mejor de ti, no lo mejor de mí, sino a sacar a Cristo en nosotros. Ahí la prueba está superada. Ahí el sufrimiento está superado. Antes no. Por eso, hermano, si hay alguna prueba en nuestra vida, alguna dificultad, pero que no la hemos superado en Cristo, vamos a volver a la misma prueba. Hasta que el Señor levante un Cristo en ti, un Cristo en mí, para que le dé la gloria. Para que le dé la gloria. Y el Señor no le importa el tiempo que nos lleve eso. Tuvo un pueblo dando vueltas por un desierto. ¿Cuánto? Harto, ¿cierto? Muchos años. Y en ningún momento dijo, creo que 1 año es mucho. 2 años son muchos, ¿no? Yo me acuerdo que hace un tiempo estuve 1 año sin trabajo. 1 año sin trabajo. Porque yo al principio de ese año dije con mis palabras, yo tengo trabajo. Yo.
Ignacio, tengo trabajo. ¿Pero qué pasó? En un año, Señor, yo trabajo. Hasta que al final dije el Señor, Él da. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, tengo trabajo. Pero ¿se da cuenta cómo el Señor trabaja? ¿Se da cuenta cómo trabaja el Señor? El Señor no quiere que seamos grandes guerreros. No nos quiere fuertes. No nos quiere grandes. Quiere un pueblo débil, pobre de espíritu, que reconozca que lo único que necesitamos es a Cristo en nuestras vidas y nada más. A Cristo en nuestras vidas. La vida cristiana muchas veces, hermano, es abrumadora. Usted me entiende cuando yo digo abrumadora, que nos cansamos, ¿cierto? Mucho sufrimiento. Pero aún en ese sufrimiento encontramos fuerza en Cristo para continuar, ¿cierto? Confiando en que el que comenzó la obra, el autor de la fe, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, el consumador de la fe. Y ahora, para finalizar, debemos correr, ¿con qué? Con perseverancia, despojándonos de todo peso y pecado y fijando nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestro ejemplo, quien por amor a nosotros soportó la cruz y ahora se sienta a la diestra de Dios intercediendo por ti, por mí. En medio de las pruebas, no olvidemos que no estamos solos. Hermano, ¿estás en prueba? No estás solo. No estás sola. La nube de testigos que nos rodea y Cristo mismo es nuestro mayor apoyo. Sigamos adelante confiando en que Él es fiel para completar la obra que ha comenzado en nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre amado, Señor, le damos gracias por su palabra, Señor. Le damos gracias, Padre, por estas verdades tan grandes, Señor, tan profundas, Señor, que muchas veces no alcanzamos a comprender, Señor. Que muchas veces nuestra mente, Señor, no las entiende, Señor. Pero le pedimos, Señor, en esta hora que tu palabra, Señor, nos pueda iluminar. Que tu palabra, Señor, nos pueda fortalecer, Señor. Que tu palabra, Padre, nos pueda animar a seguir perseverando, Señor. Si caemos, Señor, que nos podamos levantar, Señor, y seguir adelante. Que si desmayamos, Señor, tú nos puedas dar la fuerza, Señor, cada día para poder seguir adelante, Señor. Padre amado, denos la fuerza, Señor. Denos la fortaleza, Padre, que nos hace falta, Señor, para poder seguir confiando, Señor, para poder seguir viviendo esta vida, Señor. Padre, ayúdenos, Señor, en cada momento de nuestras vidas, Señor. Cada paso que demos, Señor. Cada metro que avancemos, Señor, que seas tú, Padre, con nosotros, Señor. Padre, toma nuestras cargas, toma nuestros problemas, Señor. Tome, Señor, todas nuestras aflicciones, nuestros dolores, Señor, y aún cada lágrima que hemos derramado, Señor. Padre, ayúdenos, Señor, en esta hora, Señor. Ayúdenos, Padre, a través de su Espíritu, Señor. A través de Cristo, Señor. A través de su palabra, Señor, en esta hora a ser fortalecidos, Señor, en el hombre interior, Padre. Señor, ayúdenos a despojarnos, Señor, de nuestro pecado, de todo peso, Señor, que podamos cargar. Y permítanos, Señor, poder seguir avanzando, Señor, en esta carrera. Padre, ayúdenos, Señor, a poner nuestra mirada en Cristo, Señor. A ver la vida, Señor, como la veía Cristo, Señor. A no ver el problema, a no ver la situación, a no ver la tormenta, Señor, sino que poner nuestra mirada en ese blanco glorioso, Señor, que nos espera algún momento, Señor. Padre, oramos, Señor, por esta palabra y también le pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Le pedimos, Señor, en esta hora que nos limpie, que nos perdone, Señor, que nos pueda santificar para su gloria, Señor. Gracias, Padre, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.